Muy buenas tardes, amigas y amigos. Maestro Rafael Saga, presidente del Comité Central de la Comunidad Judía de México. Licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del Estado de Chiapas. Señora de Sabines. Señor Benjamín Speckman, presidente del Consejo Directivo del Centro Deportivo Israelita. Muchas gracias por sus palabras. El señor Simón Salame, presidente de la Comunidad Monte Sinaí. Señor Samuel Geller, presidente de la Comunidad Askenazí. Señor Salomón Achar, presidente de la Comunidad Maguen David. Señor Carlos Sandoval, presidente de la Comunidad Sefaradí. Ingeniero Nahum Gorosinski, presidente de la Comunidad Betel. Muy estimado Elías Musali, ¿dónde está Elías? Distinguida embajadora de Israel en México, honorables integrantes de la mesa de honor, querida Margarita, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos de la comunidad o las comunidades judías en México, como ha dicho Elías. Boker Tov. Si me le permiten, para mí es un gusto siempre reunirme con ustedes, pero quisiera pedirle nada más que me pueda hacer yo una referencia antes que nada a nombre del pueblo de México para expresar nuevamente nuestro dolor, nuestra preocupación y nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno japonés por el desastre natural que inició el viernes pasado y que sigue desde luego sufriendo ese querido pueblo. A México y a Japón lo unen amistades de 4 siglos. Hemos ofrecido nuestro apoyo al pueblo japonés, hemos enviado una misión personal de rescate y equipo especializado y estamos desde luego en contacto con la comunidad japonesa también en México. Así que quiero reiterar a nombre del pueblo y el gobierno de México nuestra solidaridad y también expresar que estamos trabajando de manera importante para que si en algo podemos ayudar lo podamos hacer. Dicho esto, quiero volver al tema de nuestra reunión. Siempre para mí es un gran gusto participar con ustedes en estas y otro tipo de reuniones, estar con una de las comunidades más respetadas, más importantes de nuestro país, descendientes además de un pueblo que ha dado muchos de los más grandes mujeres y hombres de la humanidad. Elías citaba precisamente a Einstein, y desde Maimónides, Newton, Spinoza, Kafka, Freud, Chagall, en fin, solo por mencionar algunos de una lista que es muy larga. Sé también y conozco perfectamente que sus abuelos procedieron de Europa, del Mediterráneo, algunos de Asia. Sé que adoptaron con cariño esta tierra como su hogar hace casi 100 años. Y me comentaba Rafael que se preparan, y yo diría nos preparamos para las conmemoraciones del centenario de la primera comunidad judía en México, fundada en junio de 1912. Y desde entonces los hijos, los nietos, los hermanos, los bisnietos han construido para bien en México. Han construido con profundo amor en las ciencias, en las artes, en la cultura, en la industria mexicanas. Y la nación entera le da las gracias a sus hijos de la comunidad judía. Así que transmitan a sus familiares, a todos ellos, a quienes no están aquí, un shalom de parte del presidente de la República, con nuestro mayor deseo de armonía y perfección para todos ustedes. Recordaba, y cómo no, aquella cena que tuvimos con Rafael Saga y otros distinguidos integrantes de la comunidad hace ya muchos años. Han de haber sido como 6 o 7 años ya. Y efectivamente esa referencia al liderazgo y lo que había implicado precisamente
como proceso de cambio histórico y de la humanidad la liberación del pueblo de Israel, del yugo del faraón, pues era precisamente la gran lección de cómo era posible enfrentar adversidades, resistencias al cambio, desilusión, incluso desesperanza al ver que esos cambios no llegan, pues no llegan tan rápido o no llegan de la manera como quizá se hubieran imaginado. Efectivamente, también sorprende desde luego, y es una metáfora pues importante, por lo menos para mí me resulta muy ilustrativa la que acaba de citar Rafael, como efectivamente después de haber sido liberado el pueblo de Egipto y después de haber sido salvado en el Mar Rojo y después de haber sido alimentado durante años, aún después de todo eso, después de la euforia de la victoria inicial, como dice él, se puede comenzar a sentir la nostalgia por el yugo del faraón y finalmente adorar el becerro de oro. Por eso creo que a todos nos reta y nos desafía el poder seguir pensando y avanzando en la tierra prometida, que yo diría que es, a final de cuentas, el México que todos queremos ver. Un México que sea, pues, a la medida de lo que nuestra gente merece. Un México que sea justo, un México que sea libre, un México que sea seguro, que sea democrático, por supuesto, plural, un México que sea equitativo, un México que sea limpio, armónico con el medio ambiente, en fin. Yo estoy seguro, amigas y amigos, que ese México vendrá, pero también sé que en su construcción y en su desarrollo, pues se tiene que hacer un gran esfuerzo y un gran esfuerzo colectivo, que pienso lo estamos haciendo todos los mexicanos y en primerísimo lugar quienes integran la comunidad judía de México. Y quiero decirles que precisamente de ese gran esfuerzo, a pesar de los problemas, las adversidades que todos conocemos, también hay que decir que afortunadamente hoy podemos advertir ya algunos síntomas, algunas cosas, algunos rasgos que nos permiten vislumbrar un futuro mejor. Hace muy poco, en alguna ocasión que estaba reunido con ustedes, estábamos justo en medio de lo peor de la crisis económica, de la peor crisis económica, por cierto, que se haya registrado en el mundo en las últimas décadas. En 2009, concretamente, México sufría aún más y sufría intensamente una caída económica y, para colmo, sufríamos también el impacto de salud, pero también económico y social de la influenza H1N1 en el mismo año. Y yo recordaba también la segunda peor sequía que hubiera tenido el país en 60 años, y también obviamente el embate de la violencia de los criminales, y también, visto sobre todo desde el gobierno, la caída más severa en la producción de petróleo que haya tenido el país. Y sin embargo nunca perdí no solo la esperanza, sino la certeza, ¿no?, de que saldríamos adelante, de que seguiríamos adelante y de que México vería muchos mejores días, como estoy seguro los veremos en el futuro y como los estamos viendo incluso ahora mismo. Concretamente en el tema económico, ¿no? En el 2010 crecimos muy por encima de las expectativas. Todavía a principios del año pasado los expertos decían que la economía mexicana crecería más o menos 2,5 o 3%. Finalmente terminamos creciendo 5.5%, que se dice rápido, pero es la tasa de crecimiento más alta para México en 10 años y la tercera más alta para México en 29 años, prácticamente en 3 décadas. Eso permitió además que México comenzara a recuperarse vigorosamente. Todavía esta mañana se dio a conocer la tasa de crecimiento de la producción industrial para enero. Se esperaba más o menos un 4 y pico % de crecimiento de producción industrial. La producción industrial creció otra vez por encima del 6% para enero.
¿Qué es, amigas y amigos, lo que permitió que pasáramos de un escenario muy difícil y desalentador a un horizonte mejor? Pues varias cosas, pero básicamente, varias cosas, entre ellas dos. Primero, que durante la crisis tomamos las medidas que había que tomar, medidas difíciles para mantener nuestra economía en marcha sin comprometer la estabilidad, sin comprometer la fortaleza de las variables económicas de México. Y segundo, que, gracias a ello, por ejemplo, hemos abatido en una buena manera varios de los problemas recurrentes en México. Uno, por ejemplo, la inflación. En lo que va de esta administración ha sido de 4.6%, que es la más baja en 7 sexenios en promedio. Y a pesar incluso de que ahora mismo en el mundo los precios de muchos productos básicos, los commodities, por ejemplo, están subiendo de manera significativa, se han incrementado recientemente a causa de presiones internacionales. Eso no tiene punto de comparación con los niveles con los que llegaron a aumentar hasta 400% en la década de los 90 o lo que sucedió en los 80 cuando la inflación llegó a ser casi de 3 dígitos en el país en un año y los precios de algunos productos en subir casi 15,000%. Hoy la inflación, a pesar de esta circunstancia, la de enero también se registró en 3.57%, que eso permite precisamente evitar el deterioro del poder adquisitivo de la gente. Y hoy, con el trabajo de ustedes y de muchos millones de mexicanos que todos los días salen a trabajar, a abrir la cortina de su negocio, a su empresa, para sacar adelante a su familia, así también estamos sacando adelante a nuestro país. Hoy también, por ejemplo, a pesar de los vaivenes internacionales y de las finanzas internacionales, tenemos grandes fortalezas en el país. Una, por ejemplo, son las reservas internacionales, que tradicionalmente eran un recurrente motivo de preocupación. Veíamos las reservas como viendo en qué momento tronaba una nueva crisis económica, una nueva devaluación, por ejemplo. Hoy se publicó el dato de reservas internacionales. Son casi 122,000 millones de dólares de reservas internacionales, que es más de 2 veces la deuda externa del gobierno federal. ¿Recuerdan ustedes que antes se calculaba cuántos meses de deuda podíamos pagar de servicio con las reservas? Ahora es más del doble del total de la deuda. Hay una estabilidad económica que se ha venido construyendo a lo largo de varias administraciones. Hoy nuestro país tiene datos de mucho mayor competitividad. Por ejemplo, en el Doing Business Index del Banco Mundial, cuando yo entré a la presidencia de la República ocupábamos el lugar número 73 en oportunidades de negocio de acuerdo con el Banco Mundial. Hoy ocupamos el lugar número 35 y México ya está por delante de todos los países de América Latina. Está por delante incluso de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China, precisamente en el índice del Banco Mundial. En términos de manufacturas hacia Estados Unidos, México se registra ya entre los países más competitivos, el más competitivo en términos de costos para producirlos, y se ha avanzado también en cuanto a destino de inversión en diversos rangos. Un integrante brillante de esta comunidad, el doctor Luis Rubio, por ejemplo, ha señalado que México se ha convertido en esta década en una sociedad mayoritariamente de clase media. No sé si han tenido oportunidad de leer este libro de Luis Rubio y Luis de la Calle, lo recomiendo ampliamente, pero esta visión además la están corroborando los datos del censo que se acaba de dar a conocer la semana pasada. Tal vez no han recibido una atención suficiente, pero hay muchas cosas destacables. Por ejemplo, hoy hay una televisión, hay un televisor en 9 de cada 10 hogares mexicanos, 92.6%. Hay un refrigerador en 8 de cada 10, 82.1%. Una lavadora y un teléfono celular en 6 de cada 10 hogares. Y 1 de cada 2 familias en México tiene un automóvil. El censo refleja que hay una imagen positiva de México,
que muchas veces a nosotros mismos nos resulta difícil o nos resistimos a reconocer. Pero Luis ha comentado que pues este tema antiguo como la humanidad misma de ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. En lo personal, amigas y amigos, yo creo que no pretendemos ni podemos perder de vista nuestros retos y nuestros problemas, pero también creo que es injusto no apreciar lo que los mexicanos con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio hemos construido y el porvenir de progreso que estoy seguro habremos de alcanzar si seguimos dando nuestro mayor esfuerzo. Se trata de un esfuerzo nacional en el que los integrantes de la comunidad judía y todos los mexicanos estemos unidos, fortaleciendo nuestra economía, fortaleciendo las condiciones de vida social, fortaleciendo las oportunidades de desarrollo para la gente. A mí me llama mucho la atención pues el mensaje de Elías, que además fue brillante. La verdad es que pues un gran talento y bueno, felicidades por tu bar mitzvah, pero yo creo que estos jóvenes que destacan así, pues siempre tienen algo, todos en general además, algo que enseñarnos. Agradezco mucho además lo que nos has enseñado, a mí en lo personal por lo menos, esta mañana, y déjame tratar de construir un poco en los principios que tú has señalado, ¿no? Primero, en el principio de Torah, del estudio. Coincido contigo. Ojalá todos los niños tuvieran oportunidad de ir a la escuela. Aunque sí hay una cosa, Elías, amigas, amigos, que ha pasado recientemente. 2010, hemos hecho siempre y desde hace décadas un esfuerzo muy importante en materia de educación. Por cierto, en el censo salió el promedio escolar de México y el promedio escolar ya está arriba de los 8 años de estudio, es decir, más o menos segundo de secundaria, lo cual es algo importante para la vida del país. Pero también pensando en esos niños, hay una cosa importante que yo les quiero compartir. El año pasado, 2010, es la primera vez que en México tenemos cobertura total, cobertura universal en educación primaria. Es decir, todos los niños de México, numéricamente por lo menos, todos los niños en edad de asistir a una escuela primaria tienen hoy finalmente un espacio en el sistema educativo mexicano. Hoy tenemos escuela para todos los niños en primaria. No es ciertamente lo mismo a otros niveles y todavía tenemos un enorme esfuerzo que hacer, pero hoy finalmente se están dando 7 millones de becas a jóvenes y a niños en el país. El reto, por ejemplo, es muy fuerte en materia de preparatoria, bachillerato, ¿no? Ahí, sin embargo, por ejemplo, en el año 2000 todavía, la cobertura en edad de educación media superior era de más o menos 45%, es decir, menos de la mitad de jóvenes podían llegar a la escuela, al bachillerato o a la prepa. Hoy hemos creado, por ejemplo, en 4 años hemos fundado más de 800 nuevas preparatorias en el país, sobre todo preparatorias técnicas. Y hemos creado también más de 90 universidades nuevas, educación superior, y hemos ampliado 47 universidades existentes a través de campus, nuevas facultades, nuevas aulas, etcétera. ¿Esto qué significa en materia de educación, amigas y amigos? Primero, que en materia en primaria ya tenemos cobertura total, el 100% de cobertura. En bachillerato pasamos del 45% al 66% el año pasado. Y con un factor más adicional, como va subiendo la población de los jóvenes que llegan a la edad de estudiar prepa o universidad, la presión es al revés, es decir, si uno deja el mismo número de escuelas, la cobertura baja. Pero ha sido tal el esfuerzo que hemos hecho, que cuando yo me reuní con los rectores de todo el país, siendo ya candidato a la presidencia de la República, llegamos a un compromiso. Había una cobertura universitaria del 24%, y nos hicieron firmar a los candidatos, yo lo hice con gusto, un compromiso para terminar nuestra administración con el 30% de cobertura universitaria. Y las cosas están así,
no vamos a llegar en el 2012 al 30%. Llegamos al 30% el año pasado, en el 2010, y vamos mucho más adelante en materia educativa. En materia de salud, por ejemplo, gracias al esfuerzo que estamos haciendo todos los mexicanos, porque finalmente es, pues ahora sí que lana de todos, ¿no? A que hemos cuadruplicado el presupuesto en materia de seguro popular en 4 años, por ejemplo. Ya se ha mencionado la excelente labor que está haciendo Salomón en este frente. Hemos podido, amigas y amigos, subir también la cobertura. En el 2000, por ejemplo, había, con algún sistema de seguridad social, 45 millones de mexicanos que tenían, de alguna manera, derecho a tener cobertura pública de seguridad. En estos 4 años, por ejemplo, hemos construido más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas totalmente en el país. Y hemos construido, reconstruido o ampliado casi 2,000 más, con lo cual hemos subido la cobertura en materia de salud de 45 millones en el año 2000 a 94 millones cerrando el año 2010. Ya a este ritmo, amigas y amigos, vamos a llegar a una parte que, si no es, sería muy presuntuoso decir que es de la tierra prometida, sí es algo del país que queremos. Y es que llegaremos, estoy convencido de que alcanzaremos antes de que yo termine la presidencia, a que en materia de salud vamos a lograr cobertura universal, es decir, médico, medicinas, hospital y tratamiento para cualquier mexicana o cualquier mexicano que lo necesite. Y además hay cosas muy significativas para mí. Por ejemplo, hace 2 años decretamos que el Seguro Popular cubriría los gastos de los niños con cáncer en el país, hasta los 18 años. Y que esta es una medida de política pública que le pensamos, porque sí cuesta mucho dinero, pero que le hicimos y la hicimos con gusto. Y que trae además cosas que son satisfacciones personales, no personales, sino de país, pienso que vale la pena comentar. Antes de que tomáramos la medida, por ejemplo, niños con leucemia, morían 7 de cada 10 niños con leucemia en el país. Menos de 2 años después de que el Seguro Popular empezó a cubrir estos tratamientos, se invirtió la proporción. Y hoy, afortunadamente, 7 de cada 10 niños con leucemia sobreviven y se curan a este cáncer. Y eso cambia la vida de los niños, y eso cambia la vida de los padres. Y eso también, amigas y amigos, más allá del número de niños que podamos atender, también cambia la esperanza en nuestro país. Hay otras cosas que vale la pena compartir, y siguiendo la enseñanza de Elías, hablaré también de Abodá, y porque es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Cuando tuvimos la crisis económica perdimos empleos como se pierden las crisis económicas, por desgracia. La verdad es que fue un golpe muy severo a nuestra economía. Pero los mayores recordarán que no es la primera crisis económica de esa magnitud en México, aunque sí la primera de esa magnitud, que no se hace por causas de nosotros mismos, sino que viene precisamente de una crisis internacional. Y en el 95, con una crisis semejante en su tamaño, se perdieron 1 de cada 10 empleos formales en México, es decir, 10 de cada 100. En el 2009, aún con la crisis que tuvimos, se perdieron 2 de cada 100. Y no solo eso, los hemos empezado a recuperar. El año pasado, con empleo formal, ¿qué significa empleo formal, amigos? No las encuestas de desempleo, que también, por cierto, reflejan una tasa relativamente baja en proporción a otros países equivalentes de México, 5.47%, sino cifras formales, es decir, empleos pagados por el empleador al Seguro Social, cuota obrero patronal. Ustedes saben bien lo que significa eso. Empleos pagados en México netos, es decir, ya descontadas las bajas de los nuevos empleos. El total de nuevos empleos formales en el país el año pasado fue de 852,000 nuevos empleos formales,
que es la cifra más alta de empleo que se tenga registro en el país. Falta mucho por hacer, por supuesto. Falta mucho por ampliar esas oportunidades. Falta mucho de que con esto quizá cubrimos jóvenes que llegan a la edad de trabajar, pero tenemos un rezago enorme que se ha venido acumulando por años en México, pero creo que tenemos que seguir generando tasas altas de crecimiento y nuevas oportunidades de empleo para todos. Hoy esas oportunidades se pueden generar, por ejemplo, con estos jóvenes que hoy estudian la prepa o la universidad. Un dato muy importante, amigas y amigos, hoy en México se están graduando cada año 90,000 ingenieros o técnicos. Es decir, más ingenieros o técnicos por primera vez que en Alemania, en Canadá o en Brasil. ¿Y eso qué está generando? Está generando, por ejemplo, un gran activo para la industria en México, en especial para las manufacturas. Jóvenes ingenieros o técnicos diestros, abusados, trabajadores, que le están dando una gran competitividad al país. Y por eso industrias como electrónica o aeroespacial, por ejemplo, México es el país que más inversión de empresas aeronáuticas está recibiendo ya, o la industria automotriz, que siempre ha sido muy buena. El año pasado creció la producción más del 50%. Todo eso pues, está siendo verdaderamente eficaz. Tenemos desde luego, amigas y amigos, un tema medular que nos preocupa a todos, que lo comentamos mucho con la comunidad judía, y que es el tema de la seguridad. Y en eso, amigas y amigos, en eso no podemos, ni debemos, ni vamos a desistir. ¿Por qué razón? Porque queremos un México seguro. Porque queremos un México donde podamos vivir en paz, donde podamos trabajar en paz, donde podamos convivir en paz. Y por eso, amigos, estamos trabajando todos los días precisamente para que superemos esta adversidad. Si hay algo que debe quedar bien claro es que no podemos ni vamos a cederle terreno a los criminales. Que el primer deber del Estado, y así lo he asumido, es precisamente el deber de combatirlos. Y que precisamente estoy convencido de que en la medida en que los enfrentemos, en esa misma medida resolveremos nuestros problemas. Yo básicamente entiendo esta estrategia en tres grandes vertientes. Una, la de contener y enfrentar a los criminales. Dos, la más importante o más importante que la primera, la de construir una nueva institucionalidad en México. Y la tercera es, todavía más importante, que tengamos una sociedad con valores y con oportunidades que desde el ámbito social permita precisamente que mengüe el esfuerzo o las posibilidades destructivas de la delincuencia. ¿Qué estamos haciendo lo primero? Primero, combatir a la delincuencia, porque había esta idea de que lo mejor era no meterse con la delincuencia, porque es una idea que todavía deambula por ahí, que lo mejor era cerrar los ojos y que el presidente mejor hiciera como que no se enterara y que evitara que las cosas precisamente se tensaran, porque ¿qué iban a decir los señores? No hay otra alternativa en este terreno, amigas y amigos. Y déjeme decirle que a veces mi percepción es que me siento como el inquilino que llega a una casa y que se da cuenta de que la casa tiene termitas o tiene cucarachas y que lo hizo en el momento que iba a cambiar la alfombra y descubrió que eso estaba lleno de cucarachas. Y lo que hay que hacer es limpiar la casa y punto. No puede volverse a poner así simplemente la alfombra, porque eso no resuelve el problema. O me siento, por ejemplo, como un médico que llega nuevo a un pueblo y llega un paciente y le dice: oiga, doctor, fíjese qué bueno que llegó, porque tengo un dolorcito aquí en el estómago que pues yo siempre me lo curaba con un té de manzanilla buenísimo, pero pues ya no tanto, pero a ver qué tiene. Oiga, y lo ve el médico y le dice: ¿sabe qué usted? Estoy muy preocupado, probablemente tenga algo más serio, a ver, le voy a tomar una radiografía. ¿Para qué? No, pues, oiga, usted tiene un tumor ahí donde le duele y se lo va a tener que sacar. Y tenemos que ver si ese tumor es además benigno o maligno. Entonces el doctor llega, abre, opera, saca el tumor y se da cuenta que ese tumor es canceroso.
y le dice al paciente, usted tiene cáncer, yo creo que debió haber venido antes a una consulta profesional, pero mire, vamos a luchar y lo vamos a sanar. Pero ya le extirpé el tumor y ahora va a tener que venir a radioterapia y ahora va a tener que venir a quimioterapia. Y el señor efectivamente va y recibe radioterapia y quimioterapia y luego cuando está débil y empieza a perder el pelo y cuando siente pues, terrible padecimiento del tratamiento, dice, no, si estábamos mejor antes de que usted llegara, doctor. Yo antes de que usted llegara tenía pelo, estaba fuerte y no me dolía más que a veces el estómago. La verdad, amigas y amigos, cuando se enfrenta el problema y cuando se ve la magnitud del problema, lo que queda es enfrentarlo y curarlo con todos los costos asociados a enfrentar un problema. Y por esa razón, amigas y amigos, viendo el poder de los criminales, que por temor, por complicidad, por corrupción, por desconocimiento, por lo que quieran, se estaban prácticamente apoderando de muchas zonas o pueblos o regiones del país, lo que sigue es enfrentarlos y decirles, no señores, aquí no mandan ustedes, aquí manda la autoridad del Estado mexicano. Y para hacer valer la autoridad del Estado mexicano, se va a emplear toda la fuerza del Estado mexicano. Y toda la fuerza implica toda. Es decir, la Policía Federal y una nueva Policía Federal. E implica las Fuerzas Armadas también en su tarea de preservar la seguridad interior. Si hay algo que amenaza la seguridad interior es precisamente la fuerza que habían adquirido los criminales. Esta parte ha sido dura, pero es necesario seguirla haciendo hasta que prevalezca precisamente la autoridad de los mexicanos y la ley de nosotros y no la ley de los criminales. Hay algunos datos e indicadores que me parecen relevantes. Por ejemplo, en 2009 publicamos a través de la Procuraduría General de la República una lista de los, ahora sí que los más buscados, ¿no? La lista de los 37 criminales de todos los cárteles más peligrosos del país. Y en menos de 2 años, sobre todo el 2010 fue un año en este sentido muy eficaz, en menos de 2 años, 20 de los 37 criminales han sido capturados o han sido abatidos en el momento en que se resistían al arresto. 20 de 37. Y por supuesto que esto no va a quedar aquí, vamos a seguir adelante hasta poner bien clara la señal de que aquí mandan los mexicanos y no los criminales. El segundo paso es construir, y no digo sucesivo, todos tienen que ser simultáneos, es construir una nueva institucionalidad. ¿Qué día vamos a tener las condiciones de seguridad que queremos? El día en que la policía que se encarga o se debe encargar de nuestra seguridad verdaderamente exista, verdaderamente sea confiable y verdaderamente sea eficaz. Porque eso no está ocurriendo ahora. Al contrario, muchos de los casos que afectan a los ciudadanos tienen que ver con complicidad policíaca. ¿Por qué? Porque hay una penetración precisamente criminal en estos temas. Por ejemplo, en el caso del homicidio del exgobernador de Colima, por las evidencias que hemos recopilado, fue un homicidio perpetrado por policías en activo del estado de Colima. Y hay muchos casos que incluso no quisiera comentar aquí, pero hay evidentemente cuántos casos de secuestro vemos donde está presente la participación de expolicías o policías en activo, que son los que pasan información, o son los que advierten si hay una denuncia, o son los que informan cuáles son los avances del caso. Tenemos que limpiar las policías. Tenemos que limpiar las policías porque esa es la clave de que podamos contar con una institucionalidad fuerte. Yo les aseguro, amigas y amigos, que el día en que en México haya 32 policías estatales, confiables, eficaces, bien pagadas y bien armadas, ese día cambiará categóricamente la situación de inseguridad en México. Y mientras hay que seguirlos combatiendo, y no solo los criminales o los narcotraficantes. Yo insisto en este punto, no se trata de una guerra contra el narcotráfico como señalan.
Prefiero yo usar el término lucha por la seguridad, porque no es un tema de narcotráfico. No pretendemos erradicar el consumo o la distribución de drogas en el mundo, porque eso es impensable. Aparte es un delito donde la víctima además tiene una participación activa en el delito. Pero lo que sí tenemos que erradicar es la violencia asociada a esos criminales y la afectación que están haciendo en la vida de la gente. ¿Por qué la están haciendo? Porque antes, como solo trataban de pasar droga a Estados Unidos y se acabó, pues no se metían con nadie, teóricamente, se metían, pero no en la manera que lo hacen ahora. Pero ahora que ven a México como un mercado apetecible, un mercado de consumo que crece, nuestro PIB per cápita pasó, por cierto, con el NAFTA o con el TLC, pasó de menos de $3,000 a casi $10,000 de ingreso per cápita que tenemos ahora. México se hizo un mercado apetecible. Y en lugar de estos señores de disputar solo un lugar en la frontera para pasar su droga a Estados Unidos, ahora se disputan, pues ahora sí que varias dimensiones más del plano, es decir, se disputa no solo la línea, sino se disputan el territorio completo. Y esa disputa territorial es la que genera la violencia de una banda contra otra, una violencia cruel, inhumana, terrible, como le estamos padeciendo. Entonces, estamos combatiéndolos no solo a los narcotraficantes, sino también a otro tipo de delincuentes. Por ejemplo, en estos 4 años que llevo yo como presidente, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, no solo, por cierto, por fuerzas federales, también locales, se han capturado en México 4,890 secuestradores. Casi 5,000 secuestradores capturados. Y aquí quiero enfatizar además que el 83% de los delitos que se cometen en México son robo. Robo con violencia o sin violencia, desde el carterista al que se mete con violencia a una casa habitación, el robo de automóvil, el robo en transporte público, el robo de mercancías. 83% de los delitos. Y vale la pena recordar que el robo, la extorsión e incluso el homicidio simple son delitos del orden común. Es decir, son delitos que deben atenderse por las procuradurías de justicia estatales, por las policías estatales. Nosotros estamos actuando en esos delitos, ¿y por qué? No solo porque hay presencia en algunos casos de crimen organizado, sino porque sabemos que tenemos que ayudar a los estados en problemas. Pero esta situación, amigas y amigos, tiene que tener también una solución. Lo que pedimos no es que nos liberen, hablo como gobierno federal, de esa responsabilidad de trabajar precisamente contra la delincuencia. Con mucho gusto lo hacemos, sino que cada quien haga también su parte. ¿Por qué razón? Porque mientras no haya en un estado X policías confiables, esos delitos se seguirán cometiendo. De tal manera que yo invito, amigas y amigos, a que nos ayuden en este terreno, a presionar, a exigir, a señalar, a vigilar, que en cada estado de la República Mexicana se cumpla no con el deseo del presidente, con lo que ya dice la ley que ha aprobado el Congreso, y que haya policías con centro de control de confianza. ¿Qué significa el centro de control de confianza? Un lugar donde hay psicólogos y otros profesionistas y que le revisan al policía, por ejemplo, le revisan su estado socioeconómico, que sus ingresos correspondan a sus bienes, le revisan su situación psicológica, le revisan también con lo que se llama, bueno, el polígrafo, mejor conocido como el detector de mentiras, ¿no? Si tiene asociaciones con la delincuencia organizada o la delincuencia o no. Y eso nos permite tener policías confiables. ¿Y a quién hay que hacer el examen? Desde el comandante, incluso hasta el secretario de seguridad, hasta abajo. Porque como decía un buen amigo, en paz descanse, para combatir la corrupción, no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Entonces estamos trabajando fuertemente en ese tema también. Ayúdenme a hacer los centros de control de confianza. Cada estado está obligado a tener un centro de control de confianza. En este momento solo hay 4 estados que tienen certificado un centro de control de confianza. La ley también obliga a que haya unidad especializada, por lo menos una, debía haber varias, contra el secuestro. Solo 6 estados tienen unidades especializadas contra el secuestro. La ley obliga a que se depuren las policías. Hay estados muy grandes
que a nivel de mandos superiores solo han revisado al 8% de sus policías, a nivel de comandantes y de jefes. Necesitamos exigir esto. Y lo mismo tiene que pasar en los ministerios públicos y lo mismo después, yo insisto, también en los jueces. Yo creo que la gran mayoría son gente honrada, trabajadora, pero también los pocos malos que hay hacen muchísimo daño. Bueno, me estoy extendiendo, amigas y amigos, solo quiero terminar con una reflexión final para mi querido amigo Elías. Torah, estudio, yo creo que la labor de los jóvenes tiene que ser esa. Es bien importante que México tenga los mejores estudiantes, los mejores, porque podemos ser los mejores y eso depende de lo que hagan nuestros jóvenes. Qué bueno que están yendo aquellos días de que los jóvenes en las universidades por lo que peleaban era, pues en términos muy marxistas, por una sociedad sin clases, ¿no? Pero sin clases de matemáticas, sin clases de geografía, sin clases de nada, ¿no? Hoy yo veo un apetito de los jóvenes por saber y crecer, y qué bueno. Abodá, trabajo. Ya no me refiero solo a las oportunidades de trabajo que se han creado, sino algo que es inherente a la cultura judía en México y en el mundo, y que es una lección que todos los mexicanos debemos aprender. Solo se puede salir adelante con trabajo. Solo se puede salir adelante con esfuerzo. Y lo mismo vale para una persona, para una familia, que para una nación. Que no hay ni puede haber ni soluciones fáciles ni dinero fácil. Y que precisamente creer que hay dinero fácil, que se puede obtener sin trabajo, es lo que ha llevado a muchos precisamente a caminos equivocados. Y que Milut Hasadim, las buenas obras. Decía Antonio Caso, no lo cito textualmente porque desgraciadamente no lo recuerdo textualmente, pero él decía más o menos así. Quien hace en su vida una buena obra, una obra por los demás, algún día podrá entender la trascendencia de la vida humana y el sentido que tiene. Quien no hace en su vida una buena obra, jamás lo entenderá. Yo pienso lo mismo. Y yo lo que te diría simplemente, Elías, es que en tu vida, y se lo digo a todos, busque siempre las buenas obras. Siempre se puede ayudar a alguien. Siempre se puede, desde luego, cumplir como ciudadano, respetar a los demás, servir a la comunidad, no dañar a los demás, contribuir a los gastos públicos. Buenas obras que marcan a la gente. Yo cuando tenía tu edad más o menos, un poquito más, estaba en un grupo también, estaba en un grupo parte religioso y parte de compromiso social. Y nos íbamos, me acuerdo que los sábados a hacer trabajo comunitario. Nos íbamos a un pueblito cerca de Morelia y hacíamos, por ejemplo, fosas sépticas. O íbamos y alfabetizábamos a señoras, ¿no? Y a veces ayudábamos en la cosecha del garbanzo. O enjarrábamos, es decir, le poníamos cal al salón de la comunidad o a la iglesia de la comunidad. Esas cosas son buenas obras que se pueden hacer. Pero te voy a contar un secreto, ahora sí que profesional, ¿no? Un día que veníamos muy cansados aquella tarde, empezamos a discutir reclamándole nosotros a un compañero que la verdad se le había pasado de flojo todo el día, ¿no? No había hecho nada. Se había ido a la tiendita, echarse unos refrescos, a cotorrear con... Y él, muy astuto además, nos contestó, pues miren, la verdad es que no nos hagamos tontos, ¿no? El otro día nos pusimos una ampollada terrible porque la fosa séptica que quisimos hacer era en pura piedra. Y la verdad no pudimos hacer la fosa y salimos con las manos ampolladas de darle al pico. Yo sé que tú le has echado, me decía, muchas ganas a que aprenda la señora el alfabeto, y pues sí, ahí más o menos lee algunas letras, pero mira, con eso no vas a resolver el problema educativo, ni de la comunidad, y pues, así que pues yo creo que vamos a dar por terminado este tema, ¿no? Ya que venimos. Y entonces entendí una cosa que me ha marcado toda mi vida.
cuando se acaben las buenas obras que se puedan hacer y piensas hacer una buena o muchas buenas obras, no solo por el de al lado y no solo por el del frente, sino por todos los que puedas. Si quieres hacer una buena obra que le sirva no a 1, ni a 10, ni a 100, ni a 1000, sino a millones, haz la política que hace falta. Porque la política, más allá de ser el arte del poder y más allá de ser el arte del dominio, lo que debe ser el arte del bien común o de las buenas obras. Y precisamente lo que le ha hecho falta a este país, a este gran país, es buena política, política orientada al bien común. Y le han hecho falta también políticos orientados al bien común, no al bien personal o del partido, o peor aún, a las fortunas inmensas que se han hecho en México al abrigo del poder, y lo sabemos. Aquí lo que hace falta es hacer el bien desde el poder público, y para ello se requiere precisamente principios, muchos principios. Tú eres un joven talentoso, tú sabrás dónde poner tus dones. Y sé que en tu vida cualquier cosa que hagas, seas empresario, ingeniero, abogado, médico, rabino, harás las cosas que debas hacer y lo harás bien. Pero si un día se te agotan las cosas buenas por hacer y quieres hacer muchas y beneficiar no a uno sino a millones, camina la ruta, recorre el camino de la política hecha con principios. Ganarás menos que en cualquier otra de las profesiones que puedes realizar. Serás el que menos ingreso tenga de tus amigos si es que lo haces con rectitud como hace falta. Serás incomprendido, además, porque en esto, como dijo mi buen amigo Carlos Castillo, en paz descanse, en esto, Felipe, ninguna cosa buena que hagas quedará impune. Pero lo que sí es cierto es que vas a entender lo que el principio Gemilut Hasadim quiso decir para todos en una comunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigas y amigos.